Bueno, ahí va. Estoy presentando el enunciado del parcerito. Vamos a hacer lo que viene a ser la corrección veloz. Ahí pongo una encuesta a ver qué les pareció. Dale, buenísimo. Entonces, vamos a ejercer uno, implementar una primitiva que determine si un árbol es completo. ¿Sí? ¿Y cómo podemos saber que un árbol es completo? ¿A alguien se le ocurre? No, vamos así. Si un árbol es completo, eh, vos en cualquier nodo que estés calculando su altura, vas a ver que para ambos lados de la búsqueda de la altura vas a recibir el mismo valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un nodo a nivel, en la raíz, la altura para un lado y la altura para el otro va a ser la misma, que es la altura del árbol entero. En un nodo intermedio, supongamos en el nivel uno, la altura para un lado y la altura para el otro también va a ser la misma, llamando hijo izquierdo y llamando hijo derecho. Entonces, se puede hacer eso como yendo calculando lo que sería la altura de un árbol y si en algún momento difiere eh, la altura que recibimos de un lado y la que recibimos del otro lado, ahí ya sabemos que el árbol no está completo. En las encuestas acá de Meet, te agregué acá en las encuestas de Meet, acá va a aparecer una que dice qué te pareció el parcialito y hay opciones. Bien, preguntas con el ejercicio uno. Si tenés los dos hijos, si no tenés ninguno, sos hojas, si no returns false. Eso no es suficiente porque, digamos, podrías tener un árbol con una raíz y un hijo derecho y un hijo izquierdo, donde el hijo derecho tenga hijo de izquierdo y hijo derecho, pero el hijo izquierdo no tenga hijos. Entonces tendrías que, por un lado del árbol, está completo, digamos, la subrama derecha, pero la subrama izquierda no está completa. Y con esa comparación que comentaste, Iván, no te darías cuenta. Imagínate un árbol, eh, sí, imagínate un árbol que tiene una raíz, tiene un hijo izquierdo, el hijo izquierdo no tiene hijos, ¿sí? Y el hijo derecho tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho, ¿sí? Entonces, ese hijo izquierdo que no tiene hijos, como no tiene hijos está todo bien, porque no es que está desbalanceado, digamos, en esa parte. Y y el hijo derecho de la raíz tiene dos hijos, con lo cual tampoco te genera un problema, ¿sí? El problema es que la raíz, por el lado derecho, por la rama derecha, tiene nietos, pero por la rama izquierda no tiene nietos. Entonces, ahí no es completo. Es el árbol que dibujó Martín en el chat. ¿Sí? Bien. Ejercicio 2. ¿Sí? Se pide. Los primos datos. ¿Sí? Acá no culpemos a los datos, a los primos de datos porque no tienen la culpa. Eh, Se busca todos los primos que dos nodos son primos si se encuentran al mismo nivel dentro del árbol. Y esa es la clave. Dos nodos son primos si se encuentran al mismo nivel dentro del árbol. Entonces, paso uno, asesino dice. Vamos a ver. Paso uno, no porque leí el chat más arriba y lo comento. Paso uno es encontrar el nodo, ¿sí? Y determinar en qué nivel está, ¿sí? Entonces, para buscar los nodos es fácil, ¿no? Digamos, en una B, la búsqueda tiene que ser a ambos lados. Entonces, estamos en la raíz, buscamos a ambos lados el nodo hasta que encontramos el nodo, ¿sí? Y una vez que encontramos el nodo, tenemos también el nivel en el que está el nodo, ¿sí? Nosotros buscamos en la raíz, si lo encontramos en la raíz está en el nivel cero, que hayamos llamado recursivo a los hijos de la raíz, y lo encontramos ahí, lo encontramos en el nivel uno, ¿sí? Si tenemos que volver a hacerlo, lo encontramos en el nivel 2 y cada llamada recursiva estamos incrementando un contador para saber en qué nivel estamos encontrando
el nodo, ¿sí? Y una vez que encontramos el nodo, sabemos el nivel, ¿sí? El valor de retorno de esa función puede ser en qué nivel está el nodo, y la siguiente función auxiliar que necesitamos es una función que para un nivel determinado devuelve todos los nodos que estén en ese nivel, ¿sí? Entonces, una vez que sé que está en el nivel 2, por ejemplo, el nodo que busqué y encontré que está en el nivel 2, llamo con la raíz buscando todos los nodos de nivel 2. Entonces, en la raíz no va a devolver nada, en el nivel 1, que son los hijos de la raíz, no va a devolver nada, y los hijos de los hijos, que están en el nivel 2, van a devolverse a sí mismos, ¿no? Y esos nodos los puedo guardar en la lista que debo devolver como resultado, ¿sí? Sí, yo creo que pasaría directamente una lista y que se Esa, autoagreguen. esa función auxiliar, justamente, pasás como parámetro una lista y cuando estás en el nivel correcto, agregás a esa lista y ya no haces más llamados recursivos. Vale aclarar a una cosa. Yo apenas empezó el examen, yo les dije, ejercicio 1, 2 y 3, no intenten hacerlo andar en una sola función. Traten de separárselos. Se los dije, porque no era de cuestión de garcas. Esto era también una cuestión de también saber modularizar su propio código y no tratar de resolver un problema así gigantesco de una, que es algo que vemos también que pasó mucho en el TP1. Lo que pregunta Sofía, si ya calculaste en qué nivel está el dato, después lo único que tienes que hacer es hacer el mismo tipo de recorrido, pero en vez de parar cuando encontrás el dato, parar cuando llegas a ese nivel y simplemente agregar el dato y ya está. Por eso se simplificó, podían agregar a los hermanos, si querían agregar el mismo dato o no, no nos importaba mucho, si no lo hicieron bien, si lo hicieron también, pero bueno, ya está, era eso nada más. Sí, es importante algunos parámetros que van a tener que tener esa función auxiliar, la lista para poder agregar los elementos, un valor que indique en qué nivel estamos buscando, ¿sí? Queremos buscar todos los nodos nivel 2, bueno, un valor, el nivel que busco es el 2, y otro valor que sea un contador de niveles, ¿sí? En la raíz sabemos que ese contador es 0, cuando hacemos llamadas recursivas incrementamos ese valor, para que sepamos en qué nivel del árbol estamos. ¿Sí? Lo pasamos como parámetro y lo incrementamos cada vez que vayamos a hacer una llamada a los hijos. ¿Sí? Lo incremento una vez y llamo a mi hijo izquierdo y a mi hijo derecho. Entonces, a esa llamada recursiva ya le llega ese contador incrementado en 1 porque estamos en un nivel más profundo. Se está cortando. No se me cortó a mí. ¿Se escucha bien lo que yo estoy diciendo? Estoy conectado por cable. Yo te escucho bien. Bueno, buenísimo. 3. Implementar una primitiva que encuentre las claves debajo y esas claves debajo las dé ordenadas, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que mencionó Martín, no traten de hacerlo en una sola función, es más fácil hacerlo en varias funciones auxiliares. La primera, que encuentre el elemento, ¿sí? Bueno, la primera es el wrapper para hacer las llamadas desde la raíz de los distintos nodos, ¿no? La primera va a ser un wrapper que a la raíz del árbol llame con la raíz para ya hablar de nodos y no tener que hablar de ABB. Después, esa función va a tener que encontrar el elemento, ¿sí? Si no lo encuentra, no se vuelve nada, pero si encontramos el elemento, llamamos a otra función que a partir de ese elemento a un recorrido in order, ¿no? Entonces, rapear el árbol, buscar el elemento y hacer el recorrido in order con el elemento encontrado. ¿Está bien? La complejidad, ¿sí? ¿Qué complejidad tiene esta función? Primero, encontrar un elemento, vamos con el 1. A ver, el 1, había que ver si está completo, habría que recorrer todo el árbol, eso es ODN, ¿sí? Los datos, lo mismo. Podemos decir que en el peor de los casos, el elemento estaba en el nodo más profundo del árbol, entonces cuando buscáramos todos los elementos, íbamos a tener que recorrer todo el árbol y eso de nuevo es ODN. Y en este caso, claves debajo,
lo mismo, podemos asumir que el elemento buscado era la raíz y en ese caso vamos a tener que imprimir todos los elementos del árbol y eso es O de n, ¿sí? Si hablamos de cuál es el peor caso es O de n. Vamos a los ejercicios 4, 5 y 6, que son los que utilizaban hash. El primero, recorres todo el árbol pero calculando la altura izquierda y a derecha. Correcto, pero es necesario recorrer todo el árbol. Calculamos altura de izquierda y a derecha y si difieren, el árbol no está completo. Pero bueno, para estos análisis de complejidad, asumimos el peor caso, que es recorrer todo el árbol y que esté completo. ¿No sería un poco más que O de n? No. Digamos, van a haber n llamadas recursivas, vas a visitar una vez por nodo del árbol y las operaciones que estás haciendo en cada nodo son O de 1. Entonces tenés n veces operaciones O de 1. ¿Te hago una pregunta ese? Pregunte. ¿No era una bebé el 3? Sí, pero lo que comento es que si vos tuvieras que imprimir la raíz, digamos, si te piden imprimir todas las claves que estén debajo de la raíz, después de encontrar la raíz, Claro, sí, te no entiendo. más o menos, vas a tener que imprimir los n elementos que están debajo de la raíz. Claro, n sería la cantidad de nodos En el subárbol. Claro. Que en el peor de los casos es el árbol entero. Preguntan a Serena S. ¿No lo podías pensar como si no tenías ISC o DER no estaba completo? El tema es que si vos estás en la raíz, por ejemplo, si no tenés ni izquierdo ni derecho, está completo. Pero sí, si solo tenés ISC o solo tenés DER, no está completo, pero le comenté un rato antes a Iván que eso no era suficiente. Así que cualquier duda se puede revisar la grabación. Continuamos. El ejercicio 4 dice implementar una función que da un arreglo de n números enteros positivos, encuentre en tiempo lineal el menor número posible que no se encuentre en el arreglo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recorrer toda la lista de elementos. Para cada elemento, guardar ese número en un hash, ¿sí? Y después, empezando por el 1 en adelante, buscar el elemento, busco el 1. ¿El 1 está en el hash? Sí. Busco el 2. ¿El 2 está en el hash? Sí. Busco el 3. ¿El 3 está en el hash? No. Entonces, devuelvo 3. Pregunta Felipe, ¿está mal hacer in-order manual en vez de usar ABB in-order en el 3? Es lo que se espera. Se espera que hagan un in-order con llamadas recursivas, porque no tendrían disponible el iterador. Ahí va. Y lo que comenta Sofía está perfecto. Está bien para haber hecho eso guardando en el hash y después otro for desde 1 hasta el máximo del arreglo comparando como dije. ¿Sí? Correcto. Porque como mucho, la cantidad de números que no pueden estar en el arreglo son la cantidad de elementos que en el arreglo hay. Entonces, si en el arreglo hay 30 elementos, yo recorriendo del 1 al 31, alguno de esos números va a ser el mínimo que no está. En el peor de los casos, están todos del 1 al 30 y el 31 es el que no está. Bien, ejercicio 5 dice implementar una función que recibe un arreglo de n números enteros y un número k y determina en tiempo lineal de n si existe un par de elementos en el arreglo que sumen exactamente k. Entonces, vamos a suponer que el k es 10, ¿no? Cuando a mí ya me llega el primer elemento es un 3, ¿no? Entonces, me fijo si en el hash hay un 7, porque 3 más 7 es 10, y si no, agrego el 3 al hash. Llega otro elemento, un 5. Bueno, me fijo si hay un 5 en el hash
y si no, agrego el 5, porque 5 más 5 es 10. Llega a un 6. Me fijo si en el hash hay un 4, porque 6 más 4 es 10, y si no, agrego el 6. Cuando llega al 4, me fijo si en el hash hay un 6, porque 6 más 4 es 10, y como está el 6 en el hash, entonces sé que la función tiene que devolver true. Borramos el hash y listo. ¿Ok? Sí, exactamente, Francisco, es buscar en el hash si está K menos el elemento actual, y si no, agregar el elemento actual para que los siguientes elementos del arreglo puedan considerar que ese elemento ya existía en el hash. Si dice sin usar hash estaría mal. La pregunta, Franco, sería ¿cómo lográs que el ejercicio se resuelva en ODN? Digamos, estamos usando hash porque nos permite saber si el 4, cuando yo tengo el 6, me permite saber si el 4 está en el arreglo sin tener que buscar todo el arreglo. ¿Ok? Pero si vos, por cada elemento del hash, haces una búsqueda ODN, quedaría ODN cuadrado. Entonces, esa es la duda, digamos. Ok. Bueno, si es ODN, perfecto. Hay que ver cómo lo hiciste sin hash. Nos aprovechamos la funcionalidad del hash de hacer búsquedas en OD1 para poder resolver todo el ejercicio en ODN. Y si querés, deja el comentario ahí cómo está hecho y lo repasamos cuando terminemos de ver el parcelito. En el ejercicio 6 se habla de buscar pares de medias, ¿sí? Que este ejercicio es muy parecido a contar cuántas veces está un elemento, con la diferencia de que acá, como son pares, se cuentan mitades, ¿no? O sea, el primer amarillo cuento, le pongo 0,5, cuando me llegue el segundo amarillo le pongo 1, y así, y cuando conté todos los elementos que hay, me fijo, por ejemplo, si amarillo quedó en 1,5, lo bajo a 1 porque no se puede tener medio par, ¿no? Si tengo tres medias, es un solo par, porque esa media no nos sirve. Era lo mismo sumar todo y dividir todo por 2 al final, ¿no? Correcto. Porque la división por 2 directamente aplica el piso, ¿no? Si tenés 5 medias, dividido 2 te da 2,5 que baja a 2. Ok, me voy a abrir el código para verlo después. Iván pregunta, ahí tenés que usar el hash perfecto, ¿no? Por lo del tamaño. Estamos hablando del ejercicio 6, que si es así, no. Con un hash estás bien. Y Teo dice, yo lo hice con 2 hash. ¿Estaría bien? Hay que ver cómo usaste 2 hash porque en realidad no hace falta. Con contar la cantidad de elementos en el hash alcanza. E Iván continúa con lo del tamaño, pero no. Pero no estaría en ODN, podría estar en más. Sí, sí, contá. Yo también, yo estuve pensando ese ejercicio por la complejidad. Estaba pensando si me daban, por ejemplo, un array muy chiquitito y mi hash tenía un tamaño máximo mayor a la cantidad de elementos del array. Y yo usé un iterador y cuando iterás ahí... No vamos a considerar esos casos donde hay muy pocos elementos y vos tenés que crear. O sea, el hash tiene un tamaño inicial fijo que vamos a considerar como irrelevante para el... Es que es irrelevante, es constante, es literalmente constante. Hay un define que es constante, así que sigue siendo de 1 ese. Igual podemos ir charlando de estos temas después de la clase, ¿no? El que se quiere quedar y charlarlo más en profundidad. Sí, por favor, porque si no, no llegamos. Se está extendiendo. Y bueno, después la tabla de hash tiene una ocupación que es un porcentaje del total, pero sigue siendo comparable al tamaño total del hash, ¿no? O sea, si tu hash tiene un 50% de ocupación, sigue siendo
o de n, o de 2n es o de n. Bien, bueno, pasamos al ejercicio 7, que 7, 8 y 9 son todos true o false. Entonces vamos rápido, así podemos arrancar la clase. Siempre que trabaje con datos discretos me conviene counting sort. Que sean discretos no alcanza, ¿sí? Tienen que ser uniformes y acotados. Así que es falso. Para que radix sort funcione, el algoritmo a utilizar debe ser in place. Irrelevante, ¿sí? Acá por ahí se confundieron in place con estable, ¿sí? El radix sort tiene que usar algoritmos auxiliares estables, pero que sean o no in place no nos va a cambiar más allá de lo que de la complejidad espacial del algoritmo, pero va a seguir funcionando bien. En hopscotch hashing puede darse el caso que una búsqueda no sea en tiempo constante. Falso. Las búsquedas siempre son constantes. Lo que sí se puede tardar más son las inserciones, pero las búsquedas siempre son constantes. Comentario ahí. Se me colgó el 7A. Bueno, 7A, de nuevo, no alcanza con que sean discretos, tienen que ser uniformes y acotados. 8A, para ordenar radix, vamos desde la menos significativa a la más significativa. Efectivamente, eso es así. Bucket sort sería lineal en tanto y en cuanto el algoritmo auxiliar para ordenar los buckets sea lineal. No es tan importante eso, lo importante es que la distribución sea uniforme, cosa que en cada bucket quedan pocos elementos, y una vez que tenés pocos elementos en cada bucket, el ordenamiento no es tan relevante. Porque esos elementos se tienen que comparar de forma comparativa y no existen algoritmos lineales comparativos hay algoritmos lineales comparativos. Punto. Y en una BL, tras una inserción, es necesario buscar en todo el árbol, y eso es falso. Solamente vas a poder tener un desbalanceo en ese camino que el elemento recorrió para ser insertado, ¿sí? Solamente esas partes del árbol van a poder quedar desbalanceadas, entonces no hace falta buscar en todo el árbol. Ejercicio 9, el A dice counting sort, una buena alternativa para sucesos desde el 0 hasta la actualidad, y que todos los años haya un suceso importante, y eso, con todas esas frases, nos dice todas las condiciones necesarias para counting sort: que sea discreto, porque son años, del 0 a n, que sea acotado, porque estamos en el 2020, y que sea uniforme, porque todos los años tienen sucesos importantes. Bien. Radix sort logra una complejidad lineal reduciendo la cantidad de comparaciones. Esto es falso. Lo que nosotros logramos con estos algoritmos no comparativos es justamente no comparar, ¿sí? Entonces, lo único que puedes decir es que redujiste la cantidad de comparaciones hasta que la cantidad de operaciones es 0, pero lo que debería ser es que no, en realidad no hay comparaciones. Entonces, sería falso o verdadero si es que dijeron que 0 es menos que n log n. Y un potencial problema de hash and displays es que requerimos de varias funciones de hashing. Eso sí es un potencial problema. Y ni siquiera así podemos estar seguros de que todo funcionará. Si ya vieron con Martín que vos tenés que realizar el proceso de hash and displays para poder ver si esa cantidad de funciones de hashing que tenés disponibles te da resultado del hashing perfecto al final. Porque dependiendo de, vos podés estar necesitando más funciones de hashing que te separen los datos de una manera y que las funciones de hashing que tenés no se logre. Así que eso se podría considerar verdadero. Pero, como dice Brian, tiene solución con grafos. Entonces pueden argumentar esa parte. Bueno, estaríamos Nadie esperaba que dijeran nada sobre eso de grafos, ¿eh? Absolutamente nadie, ¿eh? Bueno, ¿ya está entonces? estaríamos. Yo me voy a quedar mirando el código de cómo hacerlo sin hash. Bueno, perfecto. Bueno, entonces continúo, vamos a empezar la clase. Voy a compartir pantalla. Y hoy vamos a ver heaps. Debería tener un
un problema así con Bárbara y Alan y ver qué onda con hips. Pero bueno, se me acabó la tinta de escritor, así que sepan disculpar. Pero, dado que me sacaron el spoiler de la otra vez, porque lo vimos en clase con Martín y me cagaron todo el ejemplo hermoso, ya me perdí el espíritu. No, mentira. Vamos a hacer un mini repaso. De hecho, quiero que ustedes me guíen sobre estas diapos. Idealmente me deberían contestar antes que yo pueda, decir lo que voy a decir. Así que atendís a las preguntas, ¿no? Bien. Vamos a hacer el ping-pong. ¿Alguien me puede decir las propiedades que tenía un heap que nombró Martín? O sea, ¿qué define un heap, no? ¿Qué propiedades tiene? ¿Por chat o por voz? Tomás dice es como un árbol. Más específicamente, ya sabemos que un árbol es acíclico, ¿no? Tiene un padre, tiene hijos, pero no sé, un árbol puede tener muchos hijos, puede estar llenado de distinta manera. A ver, Tomás dice, un árbol donde los padres son mayores a los hijos. Interesante propiedad. Acá Ramiro dice, donde los hijos son menores a su padre. Un poco de coordinación, ¿qué les pasa? Uno me dice mayor, el otro me dice menor. ¿Por qué uno me dice mayor y otro me dice menor? ¿Qué diferencia hay ahí? ¿Por qué uno dijo uno y el otro dijo el inverso? Tomás dice, ¿es lo mismo? Autopercibe, no entendí eso. Bien. Lo de Joaquín es interesante. Joaquín, quiero hacer un comentario sobre eso. Dice, es un arreglo que se define como árbol. El hecho de que lo implementemos como un arreglo es universo de Alan, ¿sí? Acuérdense, que es cómo lo decide implementar. Pero visto desde afuera, no necesariamente debería la palabra arreglo aparecer en nuestro radar, ¿no? Cuando definimos un heap, lo deberíamos definir en teoría bastante independiente si después lo elegimos usar con un arreglo que, vamos a ser sinceros, es una forma bastante eficiente de implementarlo. Lucas Felipe dice, visto de afuera es como una cola, exacto, pero es una cola cualquiera, es una cola con alguna propiedad. Tomás dice, es todo un plan maléfico, voy a agregar el maléfico, para que Bárbara no sepa cómo está implementado. No, es el concepto de abstracción. De hecho, todos son más felices. Si en un momento dejas de saber, vos no te pones a ver cómo funciona el motor de tu auto cuando lo prendés y lo usás, ¿no? Si no, deberíamos esperar años antes de poder siquiera usar un auto. Esto es lo mismo. Después con el auto podés tener tu empresa y vender, no sé, tutti frutis. Y para eso no necesitas que todos tus empleados sepan desmontar a la perfección y arreglar un motor. Bien, continuamos. Bien, vamos a bajarlo a tierra. Voy a decir con un poquito de justamente, ¿por qué la gente se me pone a hablar justo cuando estoy dando clases? Bien. Voy a preguntar, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene el heap? En un heap, ¿no? Ya sabemos que es un árbol. ¿Cuántos hijos tiene cada padre? Tomás muy bien. Dice, creo que la palabra es cola de prioridades. Exactamente, es una cola de prioridades. Cristóbal dice 2 máximos. Muy bien, 2 máximos. Entonces, es un árbol binario. Perfecto, muy bien, Francisco. Tomás, también muy bien, binario. Es un árbol binario. ¿Y cómo está llenado? Vamos a poner binario. ¿Y cómo está llenado? Con propiedad izquierdista. ¿Qué significa que es propiedad izquierdista? ¿Alguien me lo dice en un te lo resumo así nomás? ¿Cómo se llena? Se llena por niveles de izquierda a derecha. Excelente, Sebastián. Se llena por niveles de izquierda a derecha, ¿sí? Y eso se llama completo, ¿sí? Puede ser completo izquierdista o completo derechista. La implementación que vamos a elegir ahora es completo izquierdista, ¿sí? Pero sepan que existe, puede haber un árbol que se llene de derecha a izquierda, ¿sí? Es una propiedad, ¿sí? Bien.
Recátense con los comentarios políticos. Que vamos a tratar de concentrarnos en el HIP. Bien. Y último concepto, que es lo que ya muchos dijeron, es de máximos o de mínimos, ¿sí? Que sea de máximo tiene la invariante que cada padre es más grande que sus hijos, y el de mínimo es que cada padre es más chico que sus hijos, ¿sí? Perfecto. Hasta ahí no hay nada raro, y ya muchos intuirán que la diferencia entre mínimo y máximo es un -1 del CMP. Pero, fin, ese es el misterio. La diferencia entre un HIP de máximos y de mínimos es simplemente hacer el inverso de la función de comparación. Y todo el código hermoso sigue andando. Bien, vamos a las piñas. ¿Cómo represento este HIP en un arreglo? Ya estoy en el mundo de Alan, ¿no? ¿Alguien me dice cómo... Estas son las posiciones, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Alguien me dice cómo lleno este vector? Rápidamente. Acá Cristóbal dice 2, 9, 5, 12, 11 y 10. Perfecto. Muy bien, Cristóbal. Y Tomás dice, ¿ves por los niveles? Sí, primero el 2, después el 1, después el 5, después el 12, el 11 y el 10, ¿sí? ¿Ves por niveles? De izquierda a derecha, ¿sí? Perfecto. Pero también acuérdense de la cuentita, en realidad, que va a estar funcionando atrás todo el tiempo en el arreglo. Cópiense esto, tatúenselo con un tatú de henna, no se lo tatúen permanentemente. Yo me olvidé la primera vez, yo siempre lo recuerdo porque como que HIP me costó como 2 semanas extra, 3 semanas extra porque perdí estas 3 cuentitas revoludas y porque le sumaba un más o le sumaba un menos o lo dividía por 2 en algún momento de más, ¿viste? Cosas así. No me salía justo y había algún caso que se me perdía. Copien y calquen estas 3 fórmulas, que es, para acceder al hijo, ¿sí? Desde la posición de un padre, es posición de un padre más 1 por 2. Para el hijo izquierdo. Y para el hijo derecho es posición del padre más 2 por 2. Perdón, al revés. Es posición del padre, me faltaron los paréntesis, loco. Bueno, pero también hay que saber la precedencia, ¿no? Básico de matemática, que ya ni me acuerdo yo. Es 2 por la posición del padre más 1 o 2 por la posición del padre más 2, ¿sí? Y lo mismo, la inversa es la posición del hijo menos 1 sobre 2. Acuérdense que esto se redondea al entero, entonces se redondea el entero, no te queda con coma. Con esto también podemos volver para atrás y llenar exactamente lo mismo, ¿no? No lo voy a hacer, pero llévenselo de ejercicio para su clase, es bastante simple, ¿no? Nos paramos en la raíz, que es la posición 0, que también es la posición 0. Los hijos es por 2 más 1 y por 2 más 2, ¿no? Y por 2 más 1 es 1, y es 9, que es su hijo izquierdo, y por 2 más 2, o sea, 0 por 2 más 2 es 2, que su hijo derecho es el 5. Y así sucesivamente para cada uno. Entonces yo me paro en cualquier lugar, me paro, digo 12. No, vamos a más simple. Me paro, porque 12 ya sé que no va a tener hijos. Me paro en el 5 de la nada, ¡paf! 5. ¿Cuál es tu posición? 2. Bien. ¿Tus hijos cuáles son? 2 por 2, 4, más 1, 5. Listo. Sé que el 10 es tu hijo izquierdo. Y 2 por 2 más 2, 6. No tenés hijo derecho porque se me acabó el arreglo, ¿sí? Bien. Vamos a encolar y desencolar, ¿sí? Si alguien se pierde, es momento de preguntar, es tu momento. No hay ningún tipo de pregunta mal, excepto qué le está pasando a mi pelo hoy. Así que, vamos para adelante. Sí. ¿Puedes volver un ratito a la fórmula del hijo para buscar al padre que no la puedo anotar? A ver. Por pollo. Igual, todas estas diapos están subidas al drive de la materia en una carpeta que se llama HIP. Así que, y también está grabando, y por suerte esta fórmula no la pifiamos muchas veces, así que, de hecho nunca la pifiamos, excepto yo cuando cursé y me la olvidé. Así que, pero sí, para codear, pónganse, copien esto y ya está. Y obviamente toda esta fórmula tiene sentido si contamos desde el 0, ¿no? Desde el 0 al 1, como cualquier lenguaje sensato hace, ¿no? Desde la primera posición es el 0, ¿no? Si no, estamos al horno. Bien, continuemos. Muchas gracias, Valentín, por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Igual, por supuesto, puedo volver en cualquier momento para atrás. Encolar y desencolar. Encolemos en un HIP, ¿no? Antes de eso,
Para encolar y desencolar vamos a usar dos subherramientas. Es como el martillo del destornillador para armar un estante. Sigamos con las analogías del mundo real. Como si yo alguna vez vaya a armar un estante. Mentira, lo hice una vez y me quedó el chueco. Así que desde ahí aprendí que no sirve. Bien, continuemos. Upheap, ¿sí? El destornillador para que llamaremos upheap, ¿no? Es una función que la van a tener que implementar, que es, separa en un elemento y dice, mientras que el elemento donde estoy parado sea menor a su padre, va swapeando. Swapeando es, cambia de lugar donde estaba ese elemento y su padre. ¿Cómo calcula su padre? Con la fórmula anteriormente calculada, ¿no? Upheap viene del término que como que sube en el heap, ¿no? Como que va destronando al padre hasta que se cumple la invariante. La invariante es, si es un heap de mínimos, es que su padre sea menor a él, y si su padre es menor a él, el flaco no puede destronarlo porque su padre es menor a él y estamos en un heap de mínimos. Si estamos en un heap de máximos, el padre debería ser mayor a él. Si no es mayor, lo destrona y va swapeando para arriba. Así es como Mirta Legrand y el Mortal Kombat, que va swapeando por la edad. Eso sería un heap de máximos, ¿no? Cuando Mirta Legrand va haciendo heap con todos los demás padres, comillas, y va estrenando, va haciendo swap hasta encontrar a alguien que tenga mayor edad. No sé, la reina Isabel. Y ahí queda, se cumple el invariante de un heap de máximos. Tal igual. Bien, y de forma inversa, bueno, inversa no, el antágono, sí, no sé cómo se dice. Tenemos el down heap, ¿no? Que es al revés. Tenemos un elemento y miramos a los hijos, ¿no? Es como tirar para abajo al elemento, ¿no? Entonces nos paramos en algún... Esto, acuérdense, se usa en otros lugares más complementarios. Esta es la parte base. Tenemos una que quiero ver si nadie está diciendo, Jorge, se te ve el peluquín, no sé. Entonces, down heap es, nos paramos en un elemento y si el elemento es mayor que su hijo menor, se swapea. Acuérdense, en este caso particular estamos en un heap de mínimos. La invariante es que el padre siempre sea menor. Si el padre no es menor, tiene que swapear, ¿no? Entonces, yo me paro, miro a mis hijos y digo, Jaimito, Pepito, ¿quién es su menor? ¿Cuál de ustedes es más chico, no? Y Jaimito dice, yo soy el más chico, ¿no? Tengo 3 años, ¿no? Y Pepito tiene 10. Entonces, Jaimito va a venir y me va a swapear conmigo. Yo voy a ir al lugar donde estaba Jaimito, ¿no? Entonces, quédense, esto es importante, se va a donde está el menor, ¿sí? No es cualquiera de los dos, se va a donde está el menor. Bien. Y obviamente esto se llama, la lógica de implementar esto, digamos, justamente como es un arreglo, es fácil de implementar en los dos casos. Lo más común por ahí es implementarlo recursivamente, porque es un poco más fácil de llamar, pero cualquiera de las dos es válida. Lo importante es que una vez que terminan de aplicarse las dos, ¿sí? Esto se sigue aplicando hasta que en un momento se cumple. Esto es importante porque en los parciales por ahí les toca justo un árbol, hicieron los ejercicios solo con 3 niveles, en el parcial le toca con un cuarto, y no se acuerdan de seguir haciendo down heap o up heap a todo el árbol hasta que se cumpla la invariante. Bien, vamos a hacer un seguimiento. Estoy encolando, ¿no? ¿Cómo se llama? El pseudocódigo es, meto un elemento en la posición final. Tengo el arreglo n, ahora pongo el n más 1, ¿sí? Y está ese elemento. ¿Y qué voy a hacer? Upheap, ¿sí? Entonces llamo upheap. Internamente upheap, ¿qué hace, no? Se compara usando la posición del padre, ¿sí? Y dice, ¿sos mayor o menor a mí? ¿Sí? Estamos en la posición n más 1, vamos para atrás, ¿no? Vamos para la cuentita. Entonces ponemos acá n más 1, ¿sí? Y nos da la posición del padre. Bueno, n más 1, le restamos 1 y lo dividimos por 2. Y ahí ya vamos al arreglo y accedemos a esa posición. Y le preguntamos, ¿no? Se le pregunta si se cumple la condición de heap. ¿Cuál es la condición de heap? ¿No? Puede ser heap de máximos o puede ser heap de mínimos, pero ya no entendimos eso. Si se cumple la condición termina, porque ya heap dice no hay que elaborar nada, pero en caso contrario se realiza swap y llama nuevamente a upheap en la nueva posición swapeada, ¿sí? Y ahí va a ir subiendo la posición hasta que se cumpla la condición.
El pseudocódigo ahora sí es más bajado a tierra, todavía no completamente implementado porque lo tienen que implementar ustedes, ¿no? Es un equilibrio entre explicarlo sin darles el código, que a veces es difícil. Bueno, como cualquier algoritmo recursivo, condición de base, ¿no? If llega al inicio del arreglo. ¿Por qué digo llegar al inicio del arreglo, no? Porque va subiendo. ¿Y cuándo para? ¿Cuándo deja de parar, no? La condición base es cuando ya es la raíz. Si ya es la raíz, no tiene padre. Si no tiene padre, upheap no tiene qué hacer, ¿no? Entonces es, si llegué al inicio del arreglo, también se podría decir si ya soy la raíz o lo que sea, terminé el return. Perfecto. Y ahora vamos a un caso más complejo, ¿no? Calculo la posición del padre, sí, como dije anteriormente. Acá tengo la posición del padre en padre, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pregunto, el padre en un heap dependiendo, este mayor, ¿viste? Acuérdense, depende si es un heap de máximos, si es un heap de mínimos, el CMP va a ser llamado acá, ¿no? En realidad en la lucha va a entrar la posición del padre, la posición del hijo, el arreglo y el CMP, y va a salir un número, ¿no? 1, 0 o menos 1. En realidad, acuérdense que CMP no necesariamente dice que es 1 ni menos 1, es algo mayor que 0, 0 o algo menor que 0, ¿sí? Entonces, en este caso, si el padre es mayor que el hijo, estamos en un heap de mínimos, hay que hacer swap, ¿no? Porque el hijo tiene que estar arriba porque es más chico. Entonces hacemos swap. Si hacemos swap, entonces tenemos que chequear ahora dónde fue a parar este hijo, ¿sí? Tenemos que checar si se sigue cumpliendo la invariante, ¿no? Y dónde está ahora el hijo, en qué posición está. Está en la posición del padre, por eso se le pasa la posición del padre, ¿no? Padre, hijo, padre, estas variables son las posiciones, ¿no? Para acceder al valor tenemos el arreglo. Acuérdense eso. Y el calcular la posición es que recibe esto es un entero, que recibe la posición, y igual a un entero que la posición, ¿sí? Acá podríamos poner post padre, para que quede un poco más legible, ¿no? Si el padre es menor al hijo, es decir, no entró este if, acá no se ejecuta nada y termina upheap. Y esto fue upheap, ¿sí? ¿Alguna pregunta de upheap? Perfecto. Si no hay más preguntas de upheap, vamos a downheap. Bueno, acuérdense, en un heap de máximo sería menor, pero en el CMP ya se encarga todo. Bien, vamos a hacer un seguimiento de encolar elementos. Que eso tranquilamente podría ser un ejercicio de parcial, ¿no? Entonces empezamos a encolar, encolamos 5, queda en la raíz, hace upheap de nada, llega a la condición base que upheap es la raíz, ya nos vimos en Disney, termina. Encolamos el 9, ¿dónde se va a poner? En la posición n más 1, n en este momento es 1, ¿sí? Entonces se va a poner justo en la siguiente posición del arreglo, ¿no? Y se va a preguntar, se va a llamar a 9 y se va a llamar a heap en 9, ¿no? Y va a decir, bueno, vos, 9, ¿sos menor al 5? Si sos menor al 5, hay que hacer swap. Si no sos menor al 5, está todo bien, ¿no? Y como es menor al 5, no es menor al 5, no pasa nada. Encolamos 10. ¿Dónde vamos a encolar 10? Lo vamos a poner acá, en la siguiente posición del arreglo, ¿sí? Que o casualidad es el hijo derecho del 5, ¿no? Entonces lo tenemos acá. ¿Se cumple la condición? ¿Alguien me puede decir si se cumple la condición de que el padre es menor al hijo? Francisco contesta, sí, perfecto, gracias Francisco. Cristóbal me contesta en inglés, yes, of course. Y Valentín dice, vamos bien. Perfecto, perfecto. Beautiful. Bien, continuemos. Encolemos el 12. ¿Dónde va a parar el 12? ¿Alguien me puede decir? Izquierda, derecha del 9, izquierda, derecha del 10. Izquierda del 9, Felipe dice. Perfecto, izquierda del 9, ¿no? Acuérdense, completo izquierdista. Se completa por niveles de izquierda a derecha, ¿sí? Grábenselo en ningún lado porque los tatuajes no quedan lindos, en especial si son nerdos. Tienen que tatuarse algo del Señor de los Anillos, cosas así. Bien. Bien, gracias Felipe, gracias Francisco por la contestación de la izquierda del 9, perfecto. Lo ponemos acá porque continuamos completando el vector. Si el vector se llena n más 1, n más 1, n más 1 todo el tiempo, ¿sí?
Y lo que vamos a hacer llamar es upheap, ¿no? Martín dice, seguro tatuarse algo de los anillos es menos nerd. Completamente, hay un par de tools en los anillos que son re flasheros. Bien, continuemos. Entonces, aplicamos upheap en 12, se cumple la propiedad, ¿no? Porque 12 es mayor que 9, entonces en un hip de mínimos todo está andando, no hay nada roto. Encolamos el 11, donde va a aparecer el 11 a la derecha del 9, ¿sí? Donde va a aparecer el vector acá, y acá se va a romper, la pregunta sería, 11, ¿es menor a 9? No. Entonces, todo legal, ¿no? Don Carlos está muy feliz. Metemos el 2, lo pongo acá. Bueno, el rojo ya buchonea de acá a la China. Pero bueno, metemos el 2. Ay, no sé por qué está en rojo. No tengo idea. Se llama hip al 2, ¿no? Ustedes me van a decir, díganme ustedes, ¿qué pasa, no? Upheap de 2. ¿Cuál es el siguiente paso? Se compara con el 10. ¿Cumple la propiedad del heap? Tomás dice no. Ok, ¿y qué va a pasar si no cumple la propiedad? Francisco dice swap con el 10. Perfecto. Acá dice se cambia con su padrecito, tal cual. No sería su padrecito porque es más grande, sería su padrezote. Entonces se swapea, ¿no? Perfecto, swapeamos. Listo, ¿terminamos? ¿Nos vamos a casa? Bueno, cuarentena, ¿no? Pero nos vamos al living a mirar Pocahontas. Hace rato que no miro Pocahontas. Tomás dice no. ¿Por qué no me puede ir Tomás a mirar Pocahontas? No cumple. ¿Qué no cumple? Vos no cumplís, Teo. Tomás dice 5 mayor a 2. Ok. 5 mayor a 2. Entonces, ¿qué pasó acá? Se volvió a aplicar a upheap en la posición donde está el 2, ¿sí? Se compara con su padre, se comprueba de vuelta, ¿no? Que el padrezote sigue siendo más grande que él, ¿sí? Hay otro padrezote ahora, padrezote 2, y se realiza upheap de vuelta, ¿no? Y acá termina, ¿sí? Porque ya el 2 es raíz, sino que no se puede seguir haciendo upheap en ningún momento. Bien. Perfecto, encolamos. Ahora desencolemos, ¿no? Desencolar es cuando yo extraigo un elemento del heap. Tengo un heap armado, ¿no? Y quiero desencolar uno, ¿no? ¿Qué propiedad me da? Un segundo. ¿Qué propiedad me da desencolar? Cuando yo desencolo, ¿qué invariante voy a tener sobre el elemento que desencolé? Si es un heap de mínimos. Vi tu pregunta, Francisco, Joaquín dice es el menor. Tal cual, si es un heap de mínimos, yo en un heap de mínimos, con los elementos que hay en el heap, yo heap desencolar, estoy seguro, el invariante me dice que este elemento que acabo de desencolar va a ser el mínimo. Francisco pregunta, ¿entonces hay que volver a hacer heap? Entonces hay que volver a hacer heap después del heap hasta que cumpla la propiedad. Francisco, voy a corregirte en el upheap, ¿no? No se hace heap, es upheap, ¿no? Tenemos el destornillador y el martillo. Tenemos upheap y downheap. No tenemos otra cosa, encerar y pulir. Entonces, vamos a upheapear hasta que el padre sea menor al elemento que acabamos de upheapear, ¿no? Y vamos a downheapear con el pulir hasta que se cumpla el inverso, de arriba para abajo. Entonces, voy a reformular la pregunta de Francisco, entonces hay que volver a hacer upheap después del upheap hasta que cumpla la propiedad. Correcto, Francisco. Mirá el código, rápido para atrás. Después de hacer swap, la línea inmediata después es upheap de vuelta. Entonces llamamos upheap de vuelta dentro de upheap, es recursivo, ¿sí? Si hicimos swap, entonces tenemos que hacer upheap inmediatamente después, ¿ok? Tírame la saca, Francisco, si no, no puedo continuar, soy un protocolo TCP, perfecto. Listo, continuamos a velocidad crucero. Desencolemos, vamos al pseudocódigo, ¿no? Eliminamos un elemento, el primero de la raíz, ¿sí? Y ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a agarrar el elemento n, lo vamos a poner en donde estaba la raíz y vamos a hacer downheap, ¿sí? Es como, le corté la cabeza, le agarré el dedito chiquito del pie y se lo puse de cabeza y aplico downheap. Es medio turbio mi analogía, pero espero que se entienda.
como la película esa de la foca. Que vamos a terminar convirtiendo la foca en el heap en una foca, ¿no? Le vamos sacando partes y la vamos a poniendo en otra parte. Continuamos. Entonces, después de hacer llenar desde el elemento que estaba en el n en la raíz, ¿sí? Hacemos down heap. Down heap internamente lo que hace es calcula la posición de ambos hijos y se pregunta si cumplen la condición de heap. Si se cumple, termina. En caso contrario, realiza swap y llama swap con el hijo menor, en un caso de heap de mínimos. Swap con el hijo menor y llama down heap a donde está el hijo menor, ¿sí? El pseudocódigo es muy parecido a lo anterior, ¿sí? El caso base es llegar al final del arreglo, ¿no? El caso anterior era como iba subiendo, llegué al inicio, soy la raíz, chao, nos vemos en Disney. Este es, estoy bajando, llega a la posición n más 1, ¿sí? No tiene sentido que siga porque no hay más elementos, ¿no? Fin, llegué al final de todo, ¿no? Bien. La otra lógica, cuando ya es un poquito más complicado, calculamos la posición de los dos hijos, ¿no? Con la cuenta que hicimos, que ya la tenemos calcada en el cerebro, ¿no? 2 por padre más 1, 2 por padre más 2. Ahora tenemos posición del padre, posición del hijo izquierdo, posición del hijo derecho. ¿Qué hacemos ahora? Vamos al mínimo. Dame el mínimo entre el padre, el hijo izquierdo y el hijo derecho. ¿Por qué el mínimo de todo? Porque lo que voy a hacer inmediatamente después es decir, che, mínimo, ¿sos el padre? Si no sos el padre, está rota el invariante, ¿no? Mínimo es la posición del mínimo, ¿no? Y padre es posición del padre. Si la posición del mínimo no es la posición del padre, entonces el padre no es el mínimo. Si el padre no es el mínimo, no se está cumpliendo el invariante del heap de mínimos y tenemos que hacer swap. Hacemos swap, 3 puntitos, ustedes entiendan que completar acá, ¿no? Padre, mínimo, no sé. Y llamamos recursivamente a down heap, ¿sí? Ahora llamamos down heap a la posición del mínimo, ¿no? En vez de subir, estamos bajando. Bien, y con eso terminamos. Bueno, y esto es lo mismo, ¿no? En un heap de máximos, este sería la posición del máximo, pero es lo mismo. Acá dice, Tomás dice, tenés que hacer un nuevo curso en la facultad, metáforas orientadas a la programación. 1 y 2, me encantaría. Bien, o cómo chamuchar una clase, ¿no? Cualquiera de esas. Bien, continuemos. Desencolemos, ¿no? Tenemos un heap creado, desencolo, ¿no? Es un heap de mínimos, entonces apenas desencole, ¿no? Este 2 se va a ir a la goma y lo voy a reemplazar con el dedo izquierdito del pie derecho. Porque, no, a ver. Lo voy a reemplazar con el, ustedes de la foca, ¿no? Si ustedes están mirando para allá conmigo, me saco el dedo chiquito del pie izquierdo, porque soy completo de izquierda a... ya me perdí. De izquierda a derecha, no sé si es el pie... No, me cuesta hacer el tema del espejo si es mi dedo chiquitito izquierdo o si es mi dedo chiquitito derecho, pero no importa, es el dedo chiquitito de abajo. Entonces, vamos a arrancar este 2, vamos a arrancarnos el dedo chiquitito 10 y lo vamos a poner acá arriba, ¿no? Y ahora vamos a aplicar down heap en el 10, down heap en el 10, ¿no? ¿Cuál es el mínimo de estos? Es 5, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es comparar, ¿no? 10 con 9, 10 con 5, porque estamos haciendo down heap desde el 10, y el menor es el 5. Entonces, se hace swap, y acá terminamos, o hay que hacer algo más. Acabo de hacer swap. Vamos a Francisco. No, Joaquín, le quería preguntar a Francisco a ver si estaba atenti. Igual, no, tranqui, Francisco, perfecto. No, perdón, tranqui, Joaquín. Gracias por contestar de forma inmediata. Francisco, decime que bueno, ya Joaquín contestó, no importa. Se aplica, apenas hacemos swap, hacemos, como dice Joaquín, down heap en el 10, ¿no? ¿Y qué va a pasar con down heap en el 10? Gracias, Francisco, por contestar down heap. Me siento reconfortado. Aplicamos down heap en el 10, ¿no? Y como ni iba a tener hijos, chao, nos vimos en Disney, fin, ¿no? Así que ahí termina. Ahora vamos a desencolar nuevamente, ¿no? Después de este voy a pasar todo rápido, así no nos quedamos con... Quiero llegar a la parte de ejercicios. Desencolamos 5, ¿no? Lo sacamos con el dedo chiquito del 10, perdón, del 10 no, del 11, ¿no? Que está abajo.
sacamos, ya el 5 deja de aparecer y hacemos down heap en el 11, ¿no? ¿Cuál va a ser el menor de estos? Va a ser el 9, ¿no? Entonces hacemos swap con el 9, ¿no? Y acá, ¿qué vamos a hacer, Francisco? Luego de hacer swap con el 9. A ver si le ganás a Joaquín esta vez. Bien, vamos todavía. Joaquín, yo sé que le dejaste ganar. Te vi por la webcam. Bien, entonces... sí, ya sé. Entonces, aplicamos down heap nuevamente y acá viene la magia. Aplicamos down heap en el 11. Down heap se fija, ¿no? Y dice, che, mis dos hijos, el izquierdo es el 12, el derecho es nada, porque no hay elemento, ¿no? Yo soy mayor o menor a mis hijos, ¿sí? Y acá el menor sigue siendo el mismo, como el menor sigue siendo el mismo, no hace nada, ¿sí? Si el caso de acá, esto hubiese sido algo, no sé, un 10, seguiría laburando down heap, ¿no? Bueno, voy a pasar los siguientes desencolar más rápido para ir a la parte importante, ¿no? Vamos a ver heap sort y después vamos a ver ejercicios. Así que paso esto rápido. Bueno, no. Sí, esto ya lo paso rápido. Y esto también lo puedo pasar rápido. Vamos directo a heap sort. Pero antes de ver heap sort, vamos a ver heapify. ¿Qué es heapify? Es una función que recibe un arreglo ordenado. Nada que ver. Recibe un arreglo de elementos genéricos, ¿sí? Un arreglo, fin. Y lo devuelve hecho un heap. ¿Sí? ¿Para qué? Joraka me servirá devolver al arreglo hecho un heap, ¿no? Es medio raro. Yo acá tenía un chiste de hippie más wifi, heapify, y me lo censuraron. Así que, nada. Se perdieron esas diapos. Bien, entonces, el orden es ODN, mágicamente, a mí me vuela la cabeza esto que sea orden ODN, ¿no? Pero el truco es que tiene sentido. Vamos a... les voy a tener una pregunta para ustedes, ¿no? ¿Esto es un árbol binario? Tomás dice sí. Sí, es un árbol binario porque tiene a lo sumo 2 hijos, ¿no? Cada elemento. Francisco dice sí con esa convicción que nos gusta en la cátedra. Muy bien. ¿Está completo? Tomás dice está completo. Cristóbal dice está completo. Valentín dice está completo. Francisco dice también con esa convicción que nos gusta en la cátedra. Joaquín ahorra caracteres y pone C. No sé qué. Joaquín, shame on you. Bien. Está completo. ¿Es un hit de máximos? Juliano contesta con completa convicción, como nos gusta en la cátedra, dice no. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir rápidamente por qué? Dice el 1. ¿Qué pasa con el 1? Se rompe todo. No, si me pones se rompe todo en un parcial, yo te rompo la nota. No me contestes así. Estamos en la facultad. Estamos en la facultad. Estoy en mi casa, ¿no? Pero... acá dice, Tomás dice, el 2 tampoco cumple la condición. Muy bien, Tomás. Bien, bien. Francisco dice, el 1 y el 2 no cumplen la propiedad. Bien. Y Juliano dice, no es mayor ni a 3. El 1 no es mayor ni a 3 ni a 30. Tal cual. Nos paramos acá, ¿sí? Y la propiedad de un hit de máximo es que los hijos sean menores. Nos paramos en el 1 y dice, che, 3 sos mayor a mí. Vos se supone que deberías ser menor a mí, porque yo soy tu padre, ¿no? Acá rompemos una vez la propiedad. Después con el 30 también, del 1 al 30 rompemos de vuelta la propiedad. Después, como dijo Francisco, el 2 con el 10 tampoco y el 2 con el 80 tampoco. Y esto, el 7 con el 1 y el 2 sí, pero el resto, todos los de abajo están mal, ¿no? Entonces no es un hip de máximos. Oh, ayúdenos, ¿quién nos podrá salvar? Heapify. Acá viene Heapify. Vamos a aplicar Heapify. ¿Tiene sentido aplicar down, como lo que vimos recién? ¿Tiene sentido aplicar down heap en las hojas? Es una pregunta de optimización temprana. ¿Tiene sentido aplicar down heap en las hojas? Pregunta de Rapidest. Si te sobra el procesador, sí, tal cual, si la energía fuese libre también, ¿no?
Pero, ¿qué pasa si aplico down heap en una hoja? Tomás dice, no, porque no tiene hijos. Tal cual, ¿no? Down heap es ir para abajo. Si está en una hoja y no tiene hijos, no puede ir para abajo. Entonces el CMP de nada con nada con nada va a dar nada. Entonces no tiene sentido aplicar down heap. Y lo interesante de un árbol completo, por niveles, izquierdista, como tenemos el arreglo acá, ¿sí? Es que n dividido 2 son hojas, ¿sí? Entonces, desde la mitad del arreglo para la derecha, son todas hojas. Entonces, si queremos aplicar Heapify, una optimización que a ojos de la cátedra no importa tanto, vamos a ser sinceros, por ahí si Bárbara la estuviesen pagando por... No, esto sería de Alan. Si Alan le estuviese pagando por vueltas de microprocesador, sería una optimización, pero a ojos de la cátedra no cambia mucho el orden. Entonces, desde la mitad para la derecha, no tiene sentido aplicar down heap y Heapify se podría ahorrar y podríamos ir desde la mitad de la derecha hacia la izquierda. Y Heapify es eso, es un for que empieza desde n sobre 2, restando y aplicando down heap. Ese es el resumen de Heapify. Fin. Repite de vuelta. Heapify es, te paras en el medio, iterás hacia la izquierda y aplicás down heap en todos los elementos. Fin. Down heap ya lo tenemos implementado para encolar, desencolar, anda bien, lo reusamos, fin de la historia, ¿no? Bueno, esto es lo que acabo de decir, que no tiene sentido aplicar down heap o aplicar down heap en las hojas es O de 1, ¿no? Y aplicar down heap sobre n sobre 2 va a ser n sobre 2 de orden. Bien. Acá vamos a aplicar down heap en el 2, ¿sí? Que es justamente de n sobre 2 para la izquierda, ¿no? Aplicamos down heap y vamos a ver cómo se soluciona, ¿no? Y lo que va a pasar es que va a ir el mayor. Acuérdense que estamos en un heap de máximos. Ahora, en vez del mínimo, va a ir el máximo. ¿Sí? Es todo la inversa. Estoy jugando con el mínimo y el máximo para flexibilizarles la cabeza, ¿no? Si les pedimos un seguimiento de mínimos o de máximos, ustedes deberían ser capaces de contestar independientemente. Entonces, en un heap de máximos, lo que va a hacer es, down heap agarra al hijo izquierdo, al hijo derecho, busca el máximo, ve si es mayor al padre, si es mayor al padre, hace swap. En este caso, hace swap porque el 80 era mayor, ¿sí? Va a llamar down heap en el 2, como es hoja, termina. Y ahora continuamos, ¿no? Acaba, ¿cómo se dice? Acá había acabado de ser down heap en la posición 2. Ahora va a ser down heap en la posición, acuérdense del for. Va independientemente ya aplicando down heap para el lado izquierdo. Entonces ahora va a aplicar down heap en el 1. ¿Sí? En la posición, también, justo en la posición 1 también. Acá Cristóbal dice, para ese caso, ¿te paras en n sobre 2 o para todos los casos que usamos Heapify? Para todos los casos que usan Heapify, si es un heap, bueno, si es un árbol completo izquierdista, se paran en n sobre 2 y tiran a la izquierda. De hecho, lo pueden implementar cuando lo tengan que implementar, tranquilamente pueden implementarlo dentro de la primitiva con n sobre 2. No se rompe nada. Bien, continuemos. De nada, Cristóbal. Entonces, aplicamos down heap en el 1, ¿sí? 30 es mayor, se hace swap con el 30. Aplicamos down heap como se hizo swap, se aplica down heap en el 1, como es hoja, termina. Aplicamos down heap en el 7, ¿sí? Y gana 80 porque el hijo derecho es el más grande, se hace swap con 80 y se aplica down heap en el 7. Como se aplica down heap en el 7, chequea los hijos, ¿sí? Acuérdense, down heap, inmediatamente de hacer swap, hace down heap, ¿no? Del lugar que acaba de swapear, ¿no? Entonces está parado acá, en el 7, hace down heap, y, ¿o qué pasa? El 10 le gana, ¿no? Porque el hijo izquierdo es mayor, entonces se hace swap de vuelta. Se hace swap de vuelta, se aplica down heap en el 7, en la posición que está acá, como es hoja, termina. Fin. Y ahora tenemos un árbol binario, completo, y ahora sí es un heap de máximos. ¿Sí? Bien. Ahora vamos derecho a heap sort. Heap sort es un algoritmo de ordenamiento comparativo, ¿sí? Como todo algoritmo de ordenamiento comparativo es n log n. Si alguien pone que heap sort es menor a n log n, voy y les corto internet con toda violencia. O peor, les dejo un cable malo, así se entrecorta la señal y que sufran. Porque un ordenamiento comparativo no puede ser mejor que n log n. ¿Sí?
Si en algún momento de su carrera contestan eso, voy y les quemo el título, de donde quiera que estén. Es una amenaza. No, mentira. Los queremos. Bien, continuemos. Acá Felipe dice, si no es completo, ¿cómo hacíamos lo de n sobre 2? Bueno, la condición fundamental para poder mapear un heap en el arreglo y que no funciona esto de la cuenta, ¿no? Del padre, cómo conseguir el padre, cómo conseguir el hijo. Básicamente todo el funcionamiento base se basa en que es completo izquierdista. Si no es completo izquierdista, no podemos representarlo con un arreglo, no va a ser fácil, no anda nada. Así que el hecho de que sea completo izquierdista es como implementan ustedes internamente en la arquitectura. Si cumplen lo que acabo de decir del pseudocódigo de encolar y desencolar, ¿no? Que encolar es en la posición n+1, desencolar saca el raíz y le mete el que estaba en la posición n, ¿no? En la cabeza, y utilizamos las cuentas de cómo conseguir el padre y los hijos que acabamos de decir, el arreglo va a seguir siendo, el heap va a seguir siendo completo izquierdista. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice Felipe? Bueno, no sé, si tienen alguna duda, después me vuelven a preguntar. Que no, te digo, Vale. hagamos fácil. Que no, lo de NV2, viste que dijiste que arranquemos a hacer Heapify directamente tomando como largo como NV2 porque las hojas no hace falta. Sí. Si el último nivel no está lleno, ¿ahí eso sigue funcionando? Lo Sí, de por hacer ejemplo, NV2. Debería. Creo que debería. Ok, genial, perfecto. Funciona, Gracias. De cualquier manera va a terminar funcionando. Tal vez es un NV2+1 en algún caso, pero... Por ahí, sí, por ahí. Yo creo que no. Porque si donde- no, fíjate, n dividido 2 en este caso, o sea, si no tuviera completo, si le faltara el 80, tendría 6 elementos, 6 Sería dividido 2 es 3, o sea, que empezaríamos, tendríamos que hacer n dividido 2 menos 1 en ese caso, incluso. Sí, igual yo creo que dejarlo en n-2 dividido 2 por algún caso de redondeo, ¿viste? Y total, hacer uno más no te cambia absolutamente nada. Así que sí, te puedo vender que n sobre 2 va a andar. Y si no, venime a buscar, guacho. No, mentira. Listo, me llega a fallar las pruebas y te llamo, Jorge. Dale, llama. Tranquilamente. No tengo problema en responder dudas. Bien, entonces, continuamos. Heap sort. Heap sort. En el ON, ¿no? Y va a usar un heap internamente. La primera instrucción que hace heap sort es ¿cómo se dice? El pseudocódigo es, recibe el arreglo, lo convierte en un heap, o cómo lo convertir en un heap no tengo idea. Luego itera sobre el heap, ¿sí? Y va agarrando el primero del heap y lo sopea con el último. Y este último lo va moviendo de derecha a izquierda, como va achicando el heap existente del cual va laburando, y va rehaciendo el paso 2 y 3, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, o como convertíamos un arreglo en un heap, o aplicamos Heapify, ¿no? Entonces tenemos este arreglo original, mapeado en un árbol no binario, pero tenemos un arreglo original, y le aplicamos Heapify, ¿no? Y ahora tenemos el heap. Esto es lo que vimos recién. Magic. Y ahora empecemos. Último relativo es el último del heap. Ustedes en código, el último relativo, esta cosa de último relativo, es simplemente engañar a down heap y up heap pasándoles, de hecho, correctamente hablando, solo down heap, pasándole un n más chico cada vez, ¿sí? Porque down heap recibe el tamaño del arreglo, ustedes van a engañar pasándole un tamaño del arreglo más chico y ya está. Como que el heap va cada vez menos. Martín, tenés el mic abierto. Entonces, continuemos. Se hace swap, ¿no? Estoy en un heap de máximos. Se hace el swap el 80 con el 2, ¿sí? Y luego se aplica down heap en el 2. Se aplica, bueno, mentira.
Antes de aplicar downhip en el 2, tengo que engañar a downhip y cambiar mi último relativo para que no me toque el 80, ¿no? Porque si no el 80 va a volver como... No sé qué va a pasar ahí. Así que cambio el último relativo. Ahora downhip, cuando apliquemos downhip en el 2, solo va a haber hasta el 10, ¿sí? Aplicamos downhip, ¿sí? Y ya podemos ver que el 2 va a bajar para el 50 y que al mismo tiempo va a bajar nuevamente en el 10, ¿no? Porque va a tener que bajar hasta abajo de todo porque es un hip de máximos, ¿sí? Entonces queda 50, 10, 2, ¿sí? Entonces en Google se aplicaron 2 veces downhip, ¿no? Aplicar downhip arriba hizo que se aplicara downhip nuevamente abajo. Bien. Ahora, esto es un hip de vuelta y voy a repetir el paso, ¿no? ¿Qué es repetir el paso? Swapeo el primero con el último relativo, actualizo el último relativo, aplico nuevo downhip en el 2, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora? Bien, supongo que no hay preguntas. Aplico downhip en el 2, va a ganar 30, ¿sí? 30 va a subir, ¿sí? ¿Y terminé? No, porque el 3, ¿sí? Vuelvo un segundo para atrás. El 2 iba a bajar al 30 y el 30 iba a subir, ¿sí? Y el 2 iba a quedarse acá y iba a compararse nuevamente con los hijos. Acuérdense, downhip va a llamar recursivamente apenas se hace swap, ¿no? Se hizo swap, va a llamar recursivamente acá y, oh, casualidad, el 3 es mayor a 2. Entonces se va a hacer downhip de vuelta, ¿sí? Para no tener muchas diapos, lo dejo ya automáticamente terminado el asunto. Entonces queda 30, 3, 2, ¿sí? ¿Qué hacemos de vuelta ahora? Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Swapear el 30 con el 2, ¿sí? Perdón, swapear el 30 con el 1, ¿no? Porque ahora el que está en la posición n del arreglo es el 1, ¿no? El 2 lo quedó de pedo en la posición n-1. Así que ahora swapeamos el 30 con el 1, ¿sí? Movemos el último relativo, aplicamos downhip en el 1, ¿qué va a pasar? El 10 le va a ganar, ¿sí? Se va a hacer swap con el 10, se va a llamar downhip en el 1, que es hoja y termina. Terminamos, vamos a hacer nuevamente swap, donde el 10 con el 2, ¿sí? Acuérdense con el que está en la posición último relativo, ¿sí? Lo swapeamos, aplicamos downhip en el 2, obviamente habiendo cambiado el último relativo, aplicamos downhip en el 2, gana el 3, bueno, y ya se imaginan el desenlace final, ¿no? Vamos ordenando y nos queda ordenado el arreglo. En un heap de máximos, esto acuérdense para el parcial, ¿no? Es muy interesante, en un heap de máximos, si yo aplico el seguimiento de heap sort, ¿sí? Me va a quedar ordenado de menor a mayor. ¿Cómo podría ser para que me quede ordenado de mayor a menor? ¿Alguien me puede decir? Acá Cristóbal dice, usás un heap de mínimos. Tal cual, en realidad le pasás a la función de comparación la inversa, lo que transforma lo que era un heap de máximos, lo transforma automáticamente en un heap de mínimos. Un heap de mínimos cuando hagamos esta parte, ¿no? La de agarrar el primero que está acá, ¿no? El primero en el heap, que va a ser más chico. Entonces, cuando saquemos el más chico y lo sopeamos con el último, va a empezar a quedar acá los más chicos y va a ir quedando al inicio los más grandes. Entonces va a ser de mayor a menor, ¿sí? Acá dice Tomás, los vas guardando al revés. Sí, si te referís a guardar con ponerlos en estas últimas posiciones, sí los va guardando de menor a mayor, porque es un heap de mínimos. Porque va sacando de la raíz todo el tiempo y de la raíz solo va a haber mínimos. Y en este caso de heap de máximos iba sacando y siempre que sacaba era el máximo del universo del heap que iba laburando, ¿no? Bien. Fin de heap de Heapify y Heapsort. ¿Alguna pregunta? Che, Jorge, Bien, sí. quedan 3 minutos. ¿Te parece Sí. mejor dejar el siguiente segmento para la próxima clase y listo? O sea, igual ya la habíamos decidido cortar porque no ibas a dar en la práctica lo de matriz de incidencia. Entonces, Bueno, igual le voy a dejar la pregunta planteada para que se la lleven a su casa. sí, eso seguro. ¿Sí? Así lo vayan pensando, ¿no? Y yo les hago una pregunta. ¿Se acuerdan lo de
búsqueda binaria versus búsqueda lineal y toda la historia. Bien, ahora mi pregunta es, si yo tengo algo que se llama TOPK, o, a ver si acá lo tengo, en un ejercicio dice, conseguime los 10 alumnos con mejor promedio. Tengo una lista de alumnos, cada alumno tiene un promedio, ¿sí? Es una lista de largo n, y yo le digo, conseguime los 10 alumnos con mejor promedio, ¿sí? Pero partamos de algo más base, ¿no? Y que ustedes conténtenme. Si yo quiero el alumno con mejor promedio, ¿sí? Dame el alumno con mejor promedio. ¿Cómo podría implementar un algoritmo que me dé el alumno con mejor promedio? ¿Alguien me puede decir? Acá dice, ¿la lista tiene las notas individuales o promedios? No. La lista tiene, sí, mejor nota, vamos a poner nota. Listo. Solo una nota por alumno, nada más, y queremos el alumno con mejor nota. Bueno. ¿Alguien me puede decir qué algoritmo haría, no? Supongamos yo tengo una lista de, no sé, 4, 5, 6, 3,5. Es una universidad privada, regalan flotantes. Acá Felipe dice, una búsqueda lineal y listo. ¿Por qué, Felipe? ¿Qué orden es la búsqueda lineal? Sígame la corriente, por favor. 11, sí, la universidad privada te da hasta 12 puntos. Tomás dice ODN. Sí, porque recorro todo una vez, ¿sí? Hasta encontrar el máximo y lo obtengo y listo, y lo comparo con el resto, ¿no? Y ahora yo le digo, bueno, dame los 2 alumnos más con mejor nota. Dame los 2 alumnos con mejor nota. ¿Qué algoritmo podemos usar? ¿Alguien me puede decir qué algoritmo usaríamos para cuando necesitamos 2 mejores alumnos? Felipe dice lo mismo, o sea, una búsqueda lineal guardando 2 variables. O 2 búsquedas lineales, ¿no? Una para uno y otra para otro. Sí, es lo mismo. Tenemos, y sigue siendo ODN, ¿no? Ahora yo pido buscar los K alumnos más con mejor nota. Ya es K. Empieza a haber una variable K. Y acá la pregunta es, ¿qué nos conviene hacer? ¿Qué algoritmo nos daría el mejor? O sea, ¿qué opciones tenemos? ¿Y qué algoritmo nos convendría? Y los que nos convendrían, momento comercial, fin de la clase. Lo vemos en la clase que viene. Quédense con las ganas. Voy a quedar acá. Así que bueno, nos vemos la clase que viene si lo pueden pensar un poquito, genial. Me encantaría que ya vengan con el tema un poquito pensado, ¿viste? Cuando estén bañando y digan, Jorge, hijo de puta, este nos dejó con la intriga, como la telenovela. Así que, listo, terminamos la clase. Ahora lo retomamos la clase que viene y ahora si quieren, el que tenía dudas de parciales o el ejercicio parcial o lo que sea, bienvenido. Acá Cristóbal sigue enganchado, pero no tengo idea, Cristóbal, yo ya terminé la clase. Corto la grabación. ¿Cómo?